Muy buenos días, a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio de una serie que se titula Conflictos, Tensiones, Antagonismos. Y para el día de hoy, pues tenemos un tema que viene muy pertinente precisamente por el contexto que está viviendo a nivel internacional y es conflictos en Medio Oriente. Bueno, también cabe mencionar que esta es una actividad realizada en conjunto con Claxo. No es el primer, me da mucho gusto tener aquí a Natalia. No es la primera actividad que realizamos en conjunto con ellos. Hemos tenido algunas otras y lo cual ha resultado en unas experiencias muy fructíferas por ambas dependencias. Y bueno, esperemos que no sea la última serie de conversatorios, Natalia, que sigamos organizando algunos otros más adelante. Y pues bueno, para ello tenemos aquí a dos invitados especialistas en el tema, que es la doctora Silvana Rabinovich y también a Martín Martinelli, y va a estar moderando Pablo Ramírez. Pues le doy la palabra a Natalia antes de cederle también el uso de la palabra a Pablo para que nos modere. Adelante, Natalia, por favor. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Voy a ser un poco reiterativa con tu presentación. Yo también estoy acá participando de este encuentro. Para mí es un placer saludarlos desde Claxo y transmitirles un afectuoso saludo de parte de Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, y de parte de Pablo Omaro, secretario académico, quienes en estos momentos están participando en una actividad en Cuba y es por eso que no pudieron acompañarlos en este segundo encuentro del ciclo de conversatorios, conflictos, tensiones y antagonismos que venimos pensando en forma conjunta desde el PUEA. Desde el PUEA y Claxo, el mes pasado tuvimos el primer encuentro y el 7 de noviembre, si no recuerdo mal, tendremos el tercer encuentro de este ciclo. El día de hoy nos encontramos para abordar un tema muy relevante y muy complejo como el conflicto de Medio Oriente. Y bueno, quisiera agradecer también muy especialmente a la doctora Alicia Girón por sus iniciativas y por proponernos siempre nuevas ideas para llevar adelante en conjunto. Como recién decía José Luis, el PUEA y Claxo tienen una larga trayectoria de alianzas y de colaboraciones y seguramente, digamos, daremos continuidad a estos ciclos, tal vez de forma presencial en el marco de la 10ª conferencia de Claxo que tendremos el año que viene en Bogotá en el mes de junio. Aprovecho también para invitarlas a todas y a todos a acompañarnos en este evento. Y bueno, y también quería hacer extensivo este agradecimiento a todos los compañeros de PUEA que hacen posible esta colaboración. Y agradecer especialmente a Silvana Rabinovich, a Martín Martinelli y a Pablo Ramírez que va a moderar la conversación de hoy. Este espacio de diálogo es fundamental para comprender las dinámicas globales que nos afectan y los conflictos en esta región impactan muy profundamente en nuestras realidades locales y en nuestras sociedades. Entonces esperamos a través de estas conversaciones analizar el origen de estos conflictos y las tensiones que generan y cuáles son las perspectivas a futuro. Así que bueno, que quisiera nuevamente agradecerles y esperamos que estas conversaciones enriquezcan nuestra comprensión de este conflicto y que también inspiren a nuevas formas de abordar los desafíos que enfrentamos colectivamente. Así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Natalia. Pues Pablo, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy moderando esta discusión que va a ser pues muy interesante. Estamos ya casi por celebrar un año de conflicto intensificado ahora en Medio Oriente. En los últimos días ese mismo conflicto ha escalado todavía más con los ataques que ha habido de parte de Israel hacia territorio del Líbano. Entonces, pues para ponernos en contexto de todo esto y entender un poco mejor cuál es rol que se está llevando a cabo esta geopolítica alrededor del Medio Oriente, contamos hoy con dos expertos que ya han presentado tanto José Luis como Natalia, que son la doctora Silvana Rabinovich
y el doctor Martín Martinelli. Me voy a tomar pues la libertad de leer las semblanzas de ambos antes de cederles la palabra y empezar con este conversatorio. Silvana Rabinovich es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es tutora del posgrado en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha sido profesora invitada en las universidades de Argentina, Brasil, España, Francia, Haití, República Árabe Saharaui Democrática, y es responsable de los proyectos PAPIT, Heteronomías de la Justicia. Sus últimos libros como autora son Trazos de una teología política descolonial y La Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Es editora de la traducción plurilingüe del poema El discurso del indio, del poeta palestino Mahmoud Darwish, Heteronomías de la Justicia, coeditora del catálogo y co-curadora de la exposición Mexicanos y Palestinos y Saharauis, del mismo lado de muros diferentes. Por su parte, el doctor Martín Martinelli es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, profesor de Historia en la Universidad Nacional de Luján, Argentina, autor del libro Palestina e Israel, entre intifadas, revoluciones y resistencias. Es co-coordinador del grupo especial Claxo, revista Al Zeitún Palestina y América Latina, 2019-2022, director del Observatorio Geohistórico de la UNLU, profesor adjunto en las materias de Historia Contemporánea de Asia y África, taller de introducción al estudio de la historia de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Pues bienvenidos a ambos. Es un placer los tenemos aquí en este conversatorio. Y pues la primera pregunta sería, ¿cuáles son los conflictos que actualmente enfrenta el Medio Oriente? Bueno, empiezo yo, ¿verdad? Bueno, lo primero que aclaro es que por mi formación es claro eso, yo voy a abordarlo desde la ética, la política y la cultura, pero no desde la geopolítica, que el especialista aquí es Martín y yo no, para nada. Lo primero que querría observar es que no se trata, digamos, decir conflicto Medio Oriente un poco, está lleno de colonialismo toda esa expresión, ¿no? Empezando porque Medio Oriente ya es una denominación geográfica que tiene por centro Europa y está cargada de orientalismo, ¿no? Y el conflicto es dejemos la palabra conflicto, porque sin duda lo es, pero es mucho más que un conflicto, es producto de la colonización europea en eso que se dio a llamar, porque geográficamente así les quedaba, como el Medio Oriente o el Próximo Oriente. Eh, entonces, empecemos por eso. Yo creo que el gran problema aquí es el orientalismo, es decir, el racismo que hay respecto de esa región. En el caso del libro fundacional del sionismo político de Theodor Herzl, El Estado judío, él sostiene que el lugar, digamos, el rol del Estado judío, que es un oxímoron en sí, es ser un muro que contenga la avanzada de la barbarie oriental sobre Europa. Y eso se cita mucho. Lo que no se suele citar es lo que sigue. Él dice Herzl, que Europa debe estar siempre agradecida y debe avalar todo lo que haga ese Estado judío. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, yo quisiera poner aquí en la mesa que es una cuestión colonial, claramente colonial, que empieza con el acuerdo Sykes-Picot, año 1916, cuando se reparten el mapa, eh, que está, por supuesto, digamos, le es inherente el orientalismo, todo teñido por el orientalismo, y que esto lleva a un momento que es el que estamos viviendo ahora, de una crisis muy grande, a la que llevó una teología política nacional colonial que ahora desata su fase apocalíptica. Entonces eso es lo que yo veo que ahora está ocurriendo y preferiría regalarle, si me queda algún minuto, a Martín. Bueno, muchas gracias a todos, Nani, Pablo, José Luis, Silvana, y por la invitación y la organización, y concuerdo con todo lo que acaba de decir Silvana, y voy a agregar la cuestión de por qué se llega a esta escalada de violencia actual, que podemos contextualizarlo, digamos, en un enfrentamiento o una rivalidad sistémica
más importante y por qué, cuáles son las características de la región de Asia Sudoccidental o Asia Occidental y el norte de África, que confluye ahí el centro de Eurasia y África, digamos esa zona neurálgica, por lo cual digamos que el nivel de conflictividad difiere de otras regiones porque reúne una serie de pasos geoestratégicos que son el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Mar Rojo, el mismo canal de Suez, y los estrechos del Bósforo, eso en el aspecto geográfico, y además tiene una cercanía muy importante con tanto potencias euroasiáticas como China, India, Irán y Rusia también, por lo cual ha sido una región que ha conllevado diferentes momentos de mayor tensión que han escalado conflictos bélicos desde el momento que habló Silvana, desde la caída y disolución del Imperio Otomano, pero para esta charla de hoy, para tratar de entender qué es lo que sucede actualmente, como decía la pregunta, tenemos que situarnos en el momento de la disolución de la Unión Soviética para entender cómo ese retroceso ideológico y espacial en esta región fue dejando lugar a lo que trató de imponer liderando Estados Unidos con un rediseño imperial de ese mapa que se había organizado menos de un siglo atrás, ahora ya pasó más de un siglo, y de esa manera controlar las fuentes energéticas, porque esos países principales son productores y los más grandes exportadores de petróleo, algunos de ellos, y lo que sucedió recientemente, que pudo haber dado lugar a este año que llevamos de esta escalada cada vez mayor, que no sabemos si va a derivar en que se sumen otras potencias o no, puede tener que ver también con el ingreso de esas potencias energéticas, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, así como los otros países que controlan los estrechos que mencioné, como Egipto y Etiopía, y se incorporaron al BRICS Plus, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por lo cual, digamos que hay una gran transformación de la región y una transformación a nivel mundial. Y lo que venía diciendo tiene que ver con que en esta región hay una amalgama entre estas fuentes energéticas, el uso y la venta del petróleo y también el crecimiento exponencial que ha habido en estas últimas 3 décadas, por ejemplo, en la escalada de conflicto, pero también cómo hubo diferentes planes para organizar lo que denomino como un caos controlado, donde se fueron destruyendo una serie de países o desestabilizando con diferentes planes. Uno era un plan de destruir 7 grandes países musulmanes: Siria, Líbano, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia e Irán, que sería como el que está ahora siendo apuntado últimamente, y en esa lógica de que se construyó también un enemigo, y a través del racismo que mencionaba Silvana, se construyó una idea del árabe musulmán como el enemigo de Occidente y del mundo, y por eso es que se fueron destruyendo fehacientemente una serie de países o se apoyaron a la destrucción de otros. Me refiero a Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yemen, pero también se incrementó la cantidad de colonias de asentamiento por parte de Israel en Palestina, también se presionó sobre otros grupos y se sofocaron diferentes rebeliones como las rebeliones democráticas en la cuestión árabe. Y todo ese entramado y el declive relativo que tiene económico Estados Unidos y las potencias que lo siguen, en lo que se puede denominar como un sistema imperial, o el bloque liderado por Estados Unidos, que hay algunos que lo llaman como una forma de hiperimperialismo, eso está siendo ahora contrarrestado desde hace una década por la recomposición militar rusa y su injerencia en la región, y por el ascenso económico y también la injerencia diplomática de China, por lo cual, digamos que las transformaciones del mundo y la asiatización que hay de la economía y cómo se está
girando en un viraje del poder y de la economía hacia el sudeste asiático, eso también tiene su impacto en este tipo de guerras y en estos enfrentamientos bélicos que hay, digamos, directamente en esta región que se denomina Medio Oriente. Y entonces es ahí donde tenemos ahora lo que sucede entre Israel y Palestina, Israel y diferentes frentes que ellos consideran de conflicto, como puede ser Líbano, y como pueden ser lo que se denomina como el eje de la resistencia, es decir, diferentes agrupaciones que en la mayoría de los casos no son las agrupaciones de los ejércitos regulares, como puede ser Kataeb Hezbollah en Irak, el mismo Hezbollah en Líbano, que forma parte de una agrupación política con su brazo armado y tiene participación en las elecciones en Líbano, pero no es quien gobierna el Líbano, sin embargo es uno de los grupos que está ofreciendo, según su perspectiva, una resistencia a ese rediseño de la región que hablaba de Estados Unidos, el cual se asienta y se apoya en su aliado en la región Israel y en otro aliado de la región Arabia Saudita, que es algo que hay que ver para tener en cuenta cómo eso está cambiando de manera más reciente. Como digo, el control del flujo del petróleo también interesa a las potencias que no tienen ese petróleo, como Japón, Europa y China, y Estados Unidos ha querido controlar esa región para controlar esos flujos y también para someter o tratar de controlar a sus rivales o a los que fueron sus aliados. Y esto se está intensificando la confrontación del bloque liderado por la Asociación Estratégica China y Rusia, enfrentando a el otro bloque que está mermando en lo económico y por eso también es en parte la explicación de por qué está apostando a la fuerza militar para tratar de contrarrestar eso. Y eso sería, digamos, el contexto de por qué Israel arremetió con mayor intensidad en uno de los flujos y de lo que se llama la nueva ruta de la seda y el contacto entre el sudeste asiático y Europa, y se conecta con otras zonas de tensión, pero eso lo podemos decir en la siguiente pregunta. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Silvana. Sí, en efecto, la próxima pregunta, de hecho, tiene que ver con esto. Es qué actores, alianzas y dinámicas es importante tener en consideración para poder entender el conflicto. Silvana, por favor. Bueno, gracias. A ver, siguiendo esto que dice Martín, a mí me gustaría retomar esto que dice él del árabe musulmán como enemigo de Occidente, ¿no? Que se ha instalado en el discurso de esa manera y que tiene que ver con el antisemitismo, ¿no? Con una visión no particularista, no esencialista del antisemitismo. El nuevo semita a odiar, pues no tan nuevo, porque ya se ve el Estado judío, el libro de Herzl, es el árabe musulmán. Incluso cuando a veces se caen muchos errores cuando se habla de un conflicto entre árabes y judíos, porque hay árabes judíos y ahí para mí hay un actor bien importante que es testigo de la convivencia que puede haber tranquilamente, razonable, no digo idílica, entre musulmanes y judíos históricamente, o sea, a lo largo de más de un milenio han vivido judíos en países musulmanes con el estatuto de dhimies, o sea, pagaban un tributo y tenían derechos porque eran pueblo del libro, ¿no? Entonces hay un entendimiento entre las religiones, está muy claro en la lengua árabe judía, ¿sí? Que prefiero llamar así y no de manera orientalista como judeo-árabe, donde se han traducido inclusive las escrituras, ¿no? Entonces, yo creo que ni es un conflicto milenario, ni es entre musulmanes y judíos, no es religioso. Esta es una cuestión colonial, como decía anteriormente, que tiene una vena teológico-política. Por ejemplo, cuando Martín hablaba ahora de la economía, enseguida yo pensé, claro, está la cuestión del yacimiento de gas frente a las costas de Gaza, pero también del Líbano y de Siria, que es el Leviatán, ¿no? Donde, según tengo entendido, el 66% del
los dueños de las empresas que están trabajando ahí son capitales israelíes. Y las otras son, creo que europeos, no me acuerdo, de Estados Unidos, eso ya Martín seguro lo sabe mejor que yo. Pero la cuestión es, bueno, desde el nombre, Leviatán, ¿no? Es un nombre bíblico, el libro de Job, que ya a Thomas Hobbes le había interesado todo lo que significa Leviatán, ¿sí? Desde el punto de vista del poderío, y que eso sea lo que se está jugando al dejar puertos completamente inoperantes y que sea Israel el que envíe el gas a Europa para evitar ya intermediarios que tengan que ver con Rusia como origen, ¿no? Lo otro es también, se dice mucho en la prensa que es Israel contra Hamas o contra Hezbollah. Y uno dice, pero, o sea, vamos a llamar las cosas de manera más correcta, ¿no? O sea, esto es Israel contra los palestinos, ¿no? Y si se mete en el Líbano, y como está ahora ya anunciando prácticamente una invasión como las que pudimos ver de manera atroz en el año 82, pero también antes y también en 2006 y antes también en el 78. Eh, Creo yo que hay que poner las cosas por su nombre. Y yo no podría decir que es la extrema derecha israelí únicamente que se enfrenta con Hamas o con agrupaciones, digamos, palestinas, sino que es una cuestión colonial de asentamiento y en este momento con un carácter genocida insoslayable que tiene que ver con la desaparición de los palestinos, que es una obsesión que se discutió en el sionismo desde el principio. Había voces dentro del sionismo que no estaban de acuerdo con esta tendencia genocida, ni siquiera con el cálculo demográfico de pretender ser una mayoría que domine una minoría, habiendo sido una minoría perseguida en Europa. El problema de que conceptos europeos hayan sido trasladados, trasterrados a esta región está causando de manera letal lo que nosotros vemos ahora. Entonces, sobre los actores yo podría decir, primero, vamos a llamar por su nombre a las partes, ¿sí? Segundo, porque nos dicen generalmente es que van a ir a atacar un enclave de Hezbollah o de Hamas y están en medio de la población, entonces van a salir a decir, ah, sí, porque los usan como escudos humanos. Pues hay que saber también que las fuerzas de Israel que son atacadas cuando logra algún cohete, algún misil meterse, están al lado de poblaciones civiles, pero no las entienden como escudos humanos. Y eso a mí me llama la atención. Poder ver la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio es lo que tenemos todo el tiempo en la narrativa sobre los actores, ¿no? Entonces, yo creo que la población israelí también es un escudo humano y no lo asume como tal. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Martín, por favor. Sí, es importante esta cuestión de los mitos que se fueron entretejiendo, que mencionabas de construir un enemigo y también de que es un conflicto milenario porque tiene que ver con cuestiones directamente contemporáneas y también a esta cuestión colonialista se suma el rol que tiene Israel y que también tiene Arabia Saudita y las demás potencias respecto a los manejos que trata de hacer Estados Unidos en esto que decía antes de sistema imperial y el papel que cumple Estados Unidos y por el cual lo sostiene con armamento, tecnología, financieramente y también en lo que es la guerra mediática y cognitiva, por la cual sigue dominando esa narrativa y Alemania también sigue proveyendo de armas a Israel, así como los otros países europeos, en sus gobiernos al menos, lo sostienen pese a lo que viene sucediendo en este último año, que ya desde la Corte Internacional de Justicia, desde otros organismos de derechos humanos, se considera como genocidio. Entonces, en parte de la estrategia de estos actores y estas alianzas, Israel trata de desenfocar eso que está cometiendo sobre los gazatíes, palestinos gazatíes principalmente, pero también hacia Cisjordania, y mostrar como un enfrentamiento contra todo un frente que serían proxies, es decir, aliados de Irán y dirigidos por Irán, lo cual no es así porque son movimientos que tienen relación con Irán de diferente índole
En ese caso, a mí me parecía importante resaltar lo que sucede con los llamados hutíes, es decir, el movimiento Ansarolá en Yemen, que están en una zona importante que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Enfrente está Djibouti con diferentes bases militares de Francia, Estados Unidos y la única base militar china en el exterior. Y lo que vienen haciendo en este último año es tratando de eh, acosar o bombardear con su tecnología, porque lo que hay acá también es una ventaja militar cualitativa que le brinda Estados Unidos a Israel, por la cual es la única potencia nuclear con más de 300 ojivas nucleares en la región, y eso lo ha sostenido en estas 3 últimas décadas que decía antes, por la cual se destruyeron una serie de países y hay otros que quedaron en pie, como el caso de Irán, que está con sanciones económicas, con diferentes bloqueos para comercializar incluso su petróleo. Y si nosotros lo vemos esto en el ámbito económico, vemos que esto que mencionaba antes del BRICS, esas potencias, sobre todo China, India y Brasil, e incluso Arabia Saudita, son las que más crecieron en estos últimos 20 años. Y las potencias del G7, es decir, las que encabeza Estados Unidos, más Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, son las que menos crecieron, y por eso están llevando esa rivalidad al plano militar. Y decía, el caso de los hutíes ha ido atacando diferentes barcos israelíes o relacionados con Israel, con la intención de que eso hiciera frenar el acecho sobre Gaza. Y lo que hemos visto en este año es que en diferentes conversaciones, incluso una conversación que había habido hoy respecto de lo que sucede entre Israel y Líbano, no se habla del cese al fuego en Gaza, se sigue destruyendo sistemáticamente. Incluso los cálculos que hablan de 40 o 50 mil muertos, según otros cálculos de una organización británica de salud, hablan de cientos de miles de muertos que podría estar habiendo asesinados en estos días, y esto sigue en crecimiento. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer al respecto es, en esta dinámica mundial que va cambiando, tanto Rusia como China, si bien se involucran y plantearon, en China se dieron las conversaciones entre diferentes facciones palestinas políticas, Rusia también habla de una solución de 2 estados, pero lo que vemos que Israel tiene una forma de blindaje internacional por el cual no hay países que se enfrenten militarmente a Israel. Incluso los otros países de la región que tejen diferentes alianzas, esto de las alianzas y las dinámicas, respecto de acercarse a las organizaciones de China y Rusia. Sin embargo, ni Arabia Saudita ni otros países se involucran directamente y temen enfrentar eh, a Israel por las represalias que puede tener esto, porque detrás de Israel está ese sostén que ha tenido hasta ahora de parte de Estados Unidos. Y eso es el temor a que esto, digamos, vaya en crecimiento hacia la región y se convierta en una confederación de carácter mundial con las otras zonas de tensión que, bueno, voy a mencionar en la otra pregunta porque no hay más tiempo. Muchas gracias, Martín y Silvana. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué implicaciones de estabilidad y seguridad hay en estos conflictos para América Latina y Asia y África? Bueno, me parece importantísimo que traigamos el lugar del sur global, ¿no? Que empezó siendo desde el primer minuto una conciencia, una voz profética dentro digo, desde el primer minuto de esta última etapa que empieza el 7 de octubre del 2023, pero que de ninguna manera es el inicio del conflicto, o sea, tengo que poner comillas sobre comillas, sino, bueno, esta nueva etapa ya genocida abiertamente de la Nakba, Palestina. Entonces, me parece importantísimo
porque lo que sostiene al milagro económico, entre comillas, israelí, es la industria bélica, que es bastante más que la fabricación de armas, que sin duda lo es, y que la Franja de Gaza, sitiada como estaba, fungía como escaparate, ¿no? De esa industria de armas probadas que se venden al mundo entero. Si ustedes miran el mapa de los países que reciben, también Irán es parte de los países que le compran a Israel, ¿sí? Aquí todo el juego de enemigos se resuelve en la industria bélica y son poquísimos los países que no le compran, Bolivia entre ellos. Entonces, tenemos esta cuestión que es no solo las armas, sino también toda la alta tecnología, la red de espionaje, Pegasus, que la tuvimos acá, la tenemos en México. En fin, en nuestro muro norte, ¿sí? El que puso Estados Unidos desde Clinton, no desde Trump, con México, ya tenemos un montón de radares y cámaras y drones y toda la tecnología esa israelí, que no es que la desarrolló Israel solamente por su genialidad, sino porque de algún modo está haciendo el trabajo sucio que Estados Unidos quiso un poco dejar de hacer en Latinoamérica, ¿no? En su momento. Entonces, tenemos eso y en eso incide. eh, lo otro es la voz necesaria, absolutamente acreditada, la más acreditada de todas, que es la de Sudáfrica, poniendo la demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. El presidente Petro, uno de los primeros, ¿sí? En condenar, en romper relaciones. La espera de que México tome una posición más contundente, ¿sí? Si bien sí participa en la demanda por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional, sería importante que se manifieste contra el genocidio, que también, como dijo el presidente López Obrador en otras ocasiones, que ponga entre paréntesis en la congeladora lleve las relaciones con el Estado de Israel, porque lo digo como judía, no nos hace ningún favor a los judíos que se les siga permitiendo este genocidio. Y por último, me gustaría a mí resumir esto con una invitación. Yo espero que ya que el 1 de octubre ahorita vienen distintos mandatarios a la toma y representantes a la toma de posesión de nuestra presidenta, a quien voté, por supuesto, espero que Israel mande a Tomás Cerón, porque sería el representante más sincero de todos, ¿sí? Porque sería una forma, por lo menos, de empezar a tomar cartas en el asunto. Es necesaria, ahora lo digo ya sin ironías, la repatriación de Tomás Cerón para juicio. Y eso es todo, así le dejo a Martín. Bueno, esta pregunta tiene una relevancia clave, cómo impacta, digamos, este entramado que está afectando a esta zona de Asia Occidental, pero que también hay que verlo como que esto es, si bien el nivel inusitado de belicidad, de gasto armamentístico, no se da en otras regiones, sí tenemos en nuestra América o América Latina unas 76 bases militares y eso también impacta todos estos cambios que hay a nivel mundial porque Estados Unidos busca recuperar la primacía también en nuestra región a través de la Cuarta Flota, a través de los diferentes golpes blandos que hubo en Brasil, en Paraguay y en otros países, y también eh, presionar a través de esas bases militares y de esa Cuarta Flota con Laura Richardson sobre, por ejemplo, el caso de Argentina con las Malvinas, con el Atlántico Sur, para de esa manera tener también una competencia y una rivalidad con las otras potencias en el caso de la Antártida, y eso también se ve en la parte de eh, esta guerra cognitiva de la que hablaba, dentro de lo que son las formas de guerra híbrida actual, donde eh, trató de imponerse también un punto de vista eh, de alguna forma imperial de Estados Unidos sobre Venezuela, que no es casual que sea
incluso la máxima reserva petrolífera por sobre la de Arabia Saudita, porque otra de las cosas que no había dicho entre paréntesis, que esas reservas hidrocarburíferas de la región sobre la que estamos hablando tienen alrededor del 65% del mundo, pero en otras regiones también esto impacta porque estas formas de dominio y de control que se ejercen sobre esa región también se ponen en práctica para de otra manera ejercerla sobre nuestra región. En el caso de África, muy bien mencionaba esto Silvana, de la Corte Internacional de Justicia, y estamos hablando del continente con el mayor ritmo de crecimiento demográfico y donde tanto Egipto como Etiopía se incorporaron ahora al BRICS, lo cual le da otra dinámica al continente y tenemos uno de los ejes de tensión mundial que hay, que es la zona del Sahel, en diferente medida a lo que es Ucrania, Rusia y la OTAN, Israel y el eje de la resistencia e Irán y Palestina, y en el mar de Taiwán, en el mar de China, entre Taiwán, China y la presión que ejerce Estados Unidos. Acá tenemos la zona del Sahel, donde se está dando una dinámica entre Burkina Faso, Níger, Mali y otros países de la región que buscan eh, renovar, tener una mayor soberanía energética, una mayor soberanía sobre sus propios recursos, que muestra también que estas dinámicas que están cambiando y cómo hay una aparición de otras potencias en la región que pueden ser beneficiosas o no, eso se puede observar a largo plazo. Lo cierto es que este retroceso, lo que algunos llaman la derrota de Occidente, o de otras maneras, está dando lugar a nuevos fenómenos. Y en ese caso se está mostrando que tratan de tener un control sobre sus propios recursos que no habían tenido y un liderazgo regional en uno de los continentes que se avisora como que puede recuperarse de todo este colonialismo que hablaba Silvana, de la esclavitud y de otras cuestiones que están detrás de de todos los países de los que estamos hablando, digamos, fueron los que sostuvieron y los convirtieron en potencia, si lo vemos desde el punto de vista histórico. Y en el caso de Asia, me parece que está conectado con lo que decía del mar de China, porque la visión de Estados Unidos de lo que son sus 7 comandos, los diferentes comandos en cada región, donde tiene apostado diferentes bases militares, han ido rodeando a Irán por una parte, a Rusia y a China, y en ese caso busca de alguna forma dinamitar o complicar por lo menos esto que dije antes de las conexiones en Asia de la ruta de la seda, los diferentes caminos, tanto por tierra como por mar, y eso es de la manera en que lo está llevando a cabo en los últimos años, ha sido con la declaración de China como su rival sistémico, de Rusia e Irán como rivales hostiles, por lo cual uno de los planes que ha tenido es crear una especie de OTAN del Pacífico. Es decir, que mientras la OTAN fue ampliándose hacia el este, en Europa, para llegar hasta Rusia, también ha ido desplegándose en la zona del Mar de China, por lo cual ha ido apostando, digamos, a diferentes ejercicios militares, diferentes tipos de sanciones hacia los que considera su enemigo, y me parece que los países de esa región han ido organizándose para contrarrestar esa gran injerencia. Por eso está esta transformación tan grande que son las nuevas organizaciones que abarcarían estas regiones que se plantean en la pregunta, Asia, África y América Latina. Justamente el BRICS tiene una dinámica que se opone en algún sentido al G7, que tiene como principales protagonistas países europeos o Estados Unidos y Canadá, más Japón. Entonces, eso es lo que está, digamos, el escenario que contextualiza la confrontación que vemos, que
parte de todo esto se dirime también en Medio Oriente, y más allá de no tener la visión maniquea de esto que decía Silvana, bueno, hay relaciones capitalistas también entre diferentes países que se venden armas y comercializan armas, y es todo también un negocio armamentístico para unos pocos cuando se producen estas guerras tan terribles, guerras o directamente estos bombardeos que vemos en Palestina. Pero no sé si queda para otras preguntas. Sí, muchas gracias, Silvana y Martín. Bueno, de hecho, quisiera también invitar a todos aquellos que nos están viendo que nos hagan llegar sus preguntas por chat. Pero sí, en efecto, creo que este conflicto pues es muy complicado. No se le ve pues un final en el futuro próximo, por así decirlo. Al contrario, todo parece indicar que va a escalar todavía más con los vecinos inmediatos alrededor de Israel. Y algo que a mí en lo personal se me hizo muy interesante al principio de este conflicto fue la manera en la que la opinión mundial en general pues estaba apoyando completamente a Israel, ¿no? Era casi imposible uno poder decir abiertamente pues que lo que estaba pasando estaba mal. Vimos que en Europa, por ejemplo, lo acusaban automáticamente a uno de antisemita si se manifestaba a favor de Israel. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Vimos la represión brutal de las fuerzas policíacas o armadas a los estudiantes americanos cuando se empezaron a manifestar en contra de lo que estaba pasando en esa zona, ¿no? Y también algo muy interesante, pues es que nos damos cuenta que ya muchas de las organizaciones internacionales, como son las Naciones Unidas, han perdido o han sido ignoradas completamente, ¿no? Entonces la relevancia que tienen estas instituciones pues ha decaído mucho a través de este conflicto también, porque por más que estén llamando a un cese al fuego, pues nadie les hace caso. Inclusive Estados Unidos hoy mismo aprobaron una nueva ayuda militar de no sé cuántos miles de millones de dólares. Alemania sigue haciendo lo mismo desde su lado en Europa. Y a pesar de que ya cada vez más la población civil alrededor del mundo está en contra de lo que está pasando, no se ve ningún cambio, ¿no? Entonces, es una pregunta imposible de responder, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes a la resolución de este conflicto? ¿Es posible una resolución de este conflicto hoy en día o simplemente la solución, desgraciadamente, va a ser pues la desaparición de Palestina y del pueblo palestino? Bueno, yo otra vez no voy a hablar en términos geopolíticos y veo que aquí está Ana Esther Ceseña, que sabe muchísimo más que yo y podría responder mejor que yo a esto. Yo solamente quisiera poner el acento en el uso del lenguaje, o sea, ayuda militar. Eso no es ninguna ayuda. Todo esto que está ocurriendo, creo que hay un emblema tremendo, es el camión que entró con 88 cadáveres en estado de descomposición a Gaza, o que Israel permitió entrar un camión cargado de cadáveres, ¿sí? Mientras impide que entre esa ayuda también, que es otra palabra que no va, los camiones que llevan sobrevida para esta gente, ¿no? O sea, estamos asistiendo, somos testigos de de un genocidio en tiempo real, como todo el mundo lo dice. Es cierto que medios hegemónicos y, digamos, esta red de cómplices, esta mafia global, sí impide por todos los medios que se llamen a las cosas por su nombre, ¿sí? Esto lo estamos viendo. Alemania, que ahora detiene a judíos que son críticos con Israel, que acusa de antisemita, ¿sí? A gente que viene del Medio Oriente, que obliga a los inmigrantes a firmar que están de acuerdo con la existencia del Estado de Israel. O sea, las culpas del antisemitismo europeo y el antisemitismo europeo han sido trasladados así de manera muy cómoda, y yo creo que la mayoría
que siempre está minorizada, sí sale a protestar a las calles, o hay medios alternativos que buscan mostrar otra cosa, pero realmente sí, hay un deseo que es profundamente genocida y suicida, porque no es separable una cosa de la otra. Creo que tiene que ver con esta locura eh, colonialista, mega extractivista, que busca, hoy en día pone los capitales a las universidades, los presupuestos, para ver en el programa ese que dejó Stephen Hawking, el Starshot Breakthrough, para ver si hay vida posible en Alpha Centauri, mientras van a dejar en llamas todo el planeta. Entonces, bueno, nada, estamos en manos de desquiciados eh, que son una minoría, y lamentablemente yo no le veo, por eso digo, la última amarra apocalíptica se soltó allá. Y creo que el sionismo cristiano está muy contento con eso, porque está esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, yo creo que hay aquí ese componente teológico político que es peligroso también, y que muchas veces se lo desdeña, ¿no? El caso de que Donald Trump, que es uno de esos sionistas cristianos, vaya a ganar, va a darle renovado brío a todo esto. Yo eh, no le veo en este momento, y tal como están las cosas, una salida que no sea apocalíptica, pero bueno, es cierto también que, como todo momento apocalíptico, está lleno de semillas de esperanza, y vuelvo a nombrar, ser judío y árabe es algo perfectamente posible. Haber sido eh, llevado, trasterrado de los países árabes donde vivían esos judíos a Israel, y vivir su lengua materna como lengua del enemigo, y entender que la única utilidad que le pueden dar a esa lengua materna es la de ser espías, es un momento verdaderamente bajísimo, ¿no? Un momento de duelo para la cultura y para la humanidad, que la deshumanización del otro sea el único horizonte que nosotros estemos viendo, no puede tampoco tapar que son una minoría y que están llevando al mundo a estos extremos, pero hay una gran mayoría que nos damos cuenta de esto. Entonces, bueno, es hora que ese sur global se exprese de manera bastante más contundente, digo. Sí, la cuestión esta representativa me parece que es importante que recalcabas, Pablo, de cómo se convirtió o se potenció la causa palestina como una lucha del sur global, porque justamente, eh, digamos, el entrelazamiento político del lobby sionista entre Israel y Estados Unidos, y cómo eso genera que se lo siga apoyando sistemáticamente lo que hace Israel en la región, más allá de que eh, Estados Unidos tuvo diferentes fracasos, como Irak y Afganistán, fracasos en el sentido de no conseguir los objetivos que tenía propuestos, más allá de que haya debilitado los países, que haya generado, o sea, esto que decíamos al principio, el contexto. El contexto son millones de refugiados en la región, miles o cientos de miles de asesinados directamente o por inanición en Irak, como también en Palestina, o países que han quedado casi divididos o fraccionados, como Irak o como Libia, y eh, esa parte de visión histórica que por el tiempo por ahí no pudimos destacar, pero esto que decía Silvana, Líbano fue invadido en el 2000, en el 2006, en el 1978, en 1982 por Israel, y antes también. eh, lo mismo pasa para Palestina, por lo cual, si lo vemos desde el punto de vista histórico, vemos que hay una cuestión cíclica de que buscando diferentes pretextos y en diferentes contextos y doctrinas de Estados Unidos, Israel ha servido como ese bastión para estar tratando de generar un caos, pero controlado en la región. Y
también adhiero a esta cuestión de que son una minoría en el mundo, así como la parte más rica del mundo y la parte que está relacionada y la que se beneficia directamente con estas guerras es, por supuesto, una minoría. Y de acuerdo a tu pregunta, si va o cuál sería la solución, si va a haber una solución, no lo sabemos. Lo que sí se habla en algunos casos es de que Israel se enfrentaría a una derrota estratégica, pero así como sucede con Ucrania, sigue siendo alimentado armamentísticamente para que siga funcionando como viene siendo en estas décadas, por lo cual eh, algunos dicen que a mediano o a largo plazo sería una solución que esto se convirtiese en un Estado. Si tenemos que ver cuándo esto no fue así, tenemos que ir 100 años atrás, cuando convivían musulmanes, drusos y cualquier tipo de población, y ver que pueden convivir pacíficamente. El tema es que esto, desde que está planteado de esta manera, como está ahora, con la exacerbación de esa mirada de deshumanizar y de colonizar, porque estamos hablando de que si vemos lo que hicieron sobre el Líbano con los aparatos y este enfrentamiento tecnológico, y si vemos que más allá de cualquier tipo de justificación, más de la mitad de los asesinados en Palestina son niños, y había un médico que estuvo en otros conflictos que dijo: lo que vi en Gaza en una semana es peor que lo que vi en cualquier otro lugar, por las mutilaciones, los despedazados y por los chicos afectados de todas las maneras posibles, bajo los escombros y un montón de situaciones más, por lo cual esto de alguna forma, como dije, una parte es la culpabilidad europea por la Shoah, que no quiere cuestionar a Israel. Estados Unidos, que lo apoya. Otros países que no se enfrentan porque temen la represalia estadounidense. El caso es que los palestinos están pagando un precio solamente por vivir en esa tierra, y por resistir, eh, leía que en el norte de Gaza no quieren irse hacia otro lugar. Tampoco es que tienen muchas posibilidades de ir hacia otro lugar, porque están cercados y porque eh, hay como un plan denodado de que cada vez se va complejizando, de acabar o expulsar a los palestinos. Entonces, eh, es una lógica totalmente destructiva, digamos, no solo de fabricación militar, sino también de una sociedad totalmente militarizada, que todas las guerras que hubo en la región, además de estar relacionadas con el petróleo, están relacionadas de alguna forma o de otra con Israel, con la existencia o con el accionar de Israel en esa región, por esto que decía Silvana antes de cómo fue planteado por Herzl, pero cómo se acopló luego del 67 sobre todo con los planes de Estados Unidos para la región. Entonces, eh, me parece que ahora la apuesta, al contrario de suavizarlo o de desescalarlo, está haciendo ir más allá. Y sea la justificación que se use, porque a veces se dice, bueno, hasta noviembre Biden o Harris van a apoyar a lo que hace Netanyahu, y después de noviembre, si cambian hacia una bandera política u otra, también buscan otro pretexto, porque hace un año no estábamos cerca de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, eh, por eso digo, está relacionado con los otros lugares de conflicto donde Estados Unidos trata de ejercer presión sobre China, Rusia, sobre Irán en este caso, pero hay también, por ejemplo, Turquía quiere incorporarse al BRICS siendo parte de la OTAN. Y de manera discursiva, la mayoría de los líderes de esa región están en contra de lo que hace Israel, pero hay que ver después, cuando llega el momento de apoyar o no. Por ejemplo, ahora acusan a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y a Qatar de una especie de traición hacia los palestinos, porque piden un cese al fuego entre Líbano e Israel, pero no lo hacen sobre Palestina, si bien están en una conversación con las principales potencias europeas y junto con Estados Unidos, eh,
digamos, los que han quedado solos en esto es Palestina. Pero ahora la cuestión es que diferentes organizaciones que pueden no tener que ver con los ejércitos regulares, como en Yemen, como en Irak, como en Líbano y como en Palestina mismo, están queriendo contrarrestar lo que vino haciendo Estados Unidos junto con Israel, junto con el mismo Arabia Saudita, aunque ahora también creo que eso puede llevar a un cambio, el acercamiento que tienen con Irán y con China, o la misma resolución que tuvieron diplomática entre Irán, China y Arabia Saudita, pero hasta el momento no, hasta el momento no lo cambian. Eso es lo que podemos saber. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por participar en este conversatorio. Ha sido muy interesante, pues, analizar el conflicto desde sus orígenes, desde estas alianzas tan complicadas, de este pasado tan pesado que lleva toda esta región, ¿no? Desgraciadamente, bueno, todo parece indicar que esto no va a tener una resolución pronta ni pacífica, todo lo contrario. Estamos en una escalada pues de esta guerra, ya el conflicto no es una palabra que lo puede describir de una manera efectiva, y es pues parte de estos conflictos que tenemos, ya sea activos como este, o ahí medio pendientes como es la tensión en el mar de China, ¿no? También, que va a ser, creo que, el próximo tema que vamos a desarrollar con Claxo, justamente para ver qué es lo que está pasando de ese lado, ¿no? Porque así como en el conflicto aquí de Palestina tenemos pues la presencia europea, la presencia de Irán, menor medida también de Rusia, pues del otro lado del mundo está China también intentando expandir sus territorios, su control sobre el mar de China, y también encontramos pues alianzas de Estados Unidos por allá, ¿no? Inclusive de una manera, aunque no sea tan directa. Ayer estaba Modi en Estados Unidos para hablar del Quad, y pues Rusia invitó a Pakistán para también hablar de temas de seguridad, ¿no? Entonces vemos que estas tensiones siguen, desgraciadamente, alrededor del mundo, que ya no hay manera de que una región como América Latina diga, no, pues eso no nos incumbe a nosotros. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan querido participar en este conversatorio. Silvana, creo que tienes por ahí un comentario. Adelante, por favor. Y yo no quisiera irme sin decir que lo que veo es que esto es parte de hablando de esa minoría y de las mayorías empobrecidas, ¿no? De unas mayorías empobrecidas por una minoría que se enriquece cada vez más a costa de ella, que crea esta política que algunos llaman como política de el muro, ¿no? En la que son socios los aparentemente enemigos, y donde lo último que le interesa al muro es detener lo que dice que va a detener, ¿no? De lo que se trata, me parece a mí, es de estas vidas que como que no cuentan y que se consideran las que van a pagar por esta economía de muerte que es la de los socios de la industria bélica. Entonces es muy doloroso que estemos en manos de gente tan irresponsable y nada, y que los acuerdos como los de Oslo, que tenían que durar 5 años, han pasado los 30 y cada vez de manera más degenerada, o sea, todo se degenera en esta política que es profundamente deshumanizadora y por eso necesita todo el tiempo consumir vidas que considera superfluas, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso quería dejarlo porque no lo dije. Muchas gracias, Silvana. Martín, ¿algún comentario final de tu parte? No sé si... No, un gusto y agradecido por la invitación y participar, por supuesto, con Silvana, pero me parece que tiene que ver con esto que decís, Pablo, de tener una mirada desde donde estamos nosotros de toda esta convulsión que se está generando, porque cuando
se referían a las demás regiones donde impacta, esto después termina trayendo eh, resonancias para nuestras regiones, como mismo en el caso de Argentina, que dice aliarse con Estados Unidos e Israel, con esa amalgama, por lo cual después puede tener consecuencias para nuestras regiones también. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que nos han seguido en nuestras redes durante este conversatorio. No sé si Natalia o José Luis Obaña tengan algún comentario final. Muchas gracias, Pablo. Agradecer a nuestros ponentes maravillosos que tuvimos el día de hoy, que contribuyen a esta colaboración entre el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A nombre de nuestras autoridades, darle las gracias también a quienes nos acompañan, a nuestro moderador, al equipo académico y técnico tanto de Claxo como del PUEA, y además invitarlos a el conversatorio de cierre de esta serie. Nuestra tercera sesión va a ser el jueves 7 de noviembre, igualmente por esta plataforma. El título va a ser El mapa geopolítico Atlántico e Indo-Pacífico. Va a moderar Josefina Morales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y del Grupo de Trabajo Claxo, Crisis y Economía Mundial. Y vamos a conversar con el doctor Arturo Oropeza del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Grupo Académico del Trabajo del PUEA, y Gabriel Merino del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del Grupo de Trabajo Claxo, China y el Mapa del Poder Mundial. Entonces, los esperamos con mucho gusto para seguir compartiendo estas ideas, para seguir revisitando temas desde una perspectiva innovadora que siempre traen nuestros ponentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Chao. Chao.